Francisco Rodríguez. Es licenciado en Contaduría por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Maestro en Análisis Tributario por la Universidad de Guadalajara. Cursó la maestría en Tributación Política Fiscal en la Universidad de Medellín, Colombia. Es egresado del IPADE en los programas de innovación y de alta dirección de la empresa en sector alimenticio. Miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y fue presidente de la Comisión de Jóvenes Emprendedores del mismo colegio. Trabajó para las firmas internacionales KPMG y PricewaterhouseCoopers. Es consejero certificado en empresas familiares por el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. Es síndico representante ante el SAT y PRODECON de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño y Turismo. Es integrante de la Comisión de Asuntos Fiscales de la Coparmex, Jalisco. También es integrante del Consejo Directivo de UCEM. Participa activamente en consultas fiscales para Televisa Guadalajara, Quiero TV en el noticiero informativo, Notisistema, Radio Metrópoli y para Promomedios Radio. Es cofundador y director de la revista Doctrina Empresarial. Actualmente funge como socio de la firma Hermanos Vázquez Medina S.C. Laurelena Gamboa Estrada cuenta con más de 20 años de experiencia en áreas de cadena de suministro, incluyendo compras, logística y comercio exterior. Desde 2016 se incorporó formalmente a la empresa familiar, donde ha impulsado procesos de mejora operativa, como la implementación del laboratorio de calidad de materia prima bajo normas internacionales ASTM. Ha participado activamente en el proceso de sucesión e institucionalización de la empresa, colaborando en la elaboración del protocolo familiar, la formalización del Consejo Consultivo y la profesionalización del Consejo de Administración. Desde 2022 se desempeña como directora ejecutiva, dando seguimiento a los procesos estratégicos de la organización y supervisando áreas clave, incluyendo el Departamento de Recursos Humanos. Asimismo, coordina el programa de responsabilidad social empresarial, alineando estándares internacionales como CEDEX y BSCI. Su compromiso está enfocado en fortalecer la cultura organizacional, promover buenas prácticas laborales y asegurar la continuidad de la visión y los valores familiares. Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro podcast Cultura Corporativa. El día de hoy estamos de manteles largos porque tenemos dos invitados de lujo, dos sucesores de importantes proyectos que han creído en el instituto y le han apostado a su formación con el acompañamiento del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas. Es de verdad algo retador para las organizaciones empezar a construir el futuro y darse cuenta que el futuro está en ellos. Ya los fundadores no tenemos cabida en esa visión de largo plazo y lo hemos enfatizado como instituto. Es muy satisfactoria la sucesión porque es el reconocer y agradecer que alguien viene atrás de nosotros a continuar el sueño. Entonces quiero agradecerles profundamente. Laura Gamboa, bienvenida. Muchas gracias, al contrario, muchas gracias por la invitación y estamos aquí para compartir la experiencia. Muchísimas gracias. Y Francisco Rodríguez, muchísimas gracias, Frank. Gracias, Ángel, gracias a ti por la invitación y bueno, también muy contentos de poder aportar. Encantados. Déjenme darles el contexto. Les platicaba a los jóvenes que hace unos años, cuando estuve por ahí especializándome en Barcelona, me tocó ser discípulo de uno de los gurús de la institucionalización en el mundo, don Miguel Ángel Gallo, y él hacía una reflexión muy enfática. Nos decía precisamente la razón de ser de este nuevo proyecto del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas. Decía que si queremos construir el futuro de nuestras empresas, teníamos que trabajar fuertemente en el desarrollo de nuestros sucesores. Y bajo este contexto nace el 25 de julio pasado, en el marco del tercer encuentro de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento que celebramos con la Bolsa Mexicana de Valores, un proyecto muy gratificante, muy satisfactorio para su servidor, porque nace un nuevo proyecto que está impulsando el instituto, que es el Instituto de Mejores Prácticas para la Sucesión Empresarial, IMSE.
Y estos dos jóvenes son parte de estas 14 entusiastas participantes que creyeron en el primer programa de formación que tiene como objetivo desarrollar su liderazgo. Y bueno, bajo ese contexto quisiera iniciar el diálogo con ustedes, Laura, y empiezo contigo. Quisiera ver si traes ya muy claro, por lo que hemos estudiado en esta primera parte del programa, qué retos tenemos los fundadores en relación a los sucesores. Bueno, yo creo que los retos son muchos. De hecho, esta plática me ha abierto mucho la conciencia para estudiar la experiencia propia, ¿sí? Y como te comentaba, para los fundadores debería de ser muy importante iniciar. Nunca se inicia demasiado temprano, ¿sí? El proceso de la sucesión es larga, ¿sí? Conlleva mucho tiempo, no nada más es aprendizaje técnico, ¿sí? También se tiene que transmitir valores, principios, liderazgo, claro, aunque es propio, pero también se transmite. Entonces, trabajar tanto en sucesión como en un protocolo familiar es indispensable. Muy bien. Frank, ¿qué opinas? ¿Qué tenemos que trabajar los fundadores antes de voltearlos a ver? Yo creo que lo primero que se debe dar cuenta el fundador es que está de paso en la empresa, ¿no? Sí. O sea, a veces creemos que vamos a estar toda la vida. Sí. Y yo creo que lo principal es entender que somos limitados en tiempo y que vienen nuevas generaciones. Entendiendo esa parte, yo creo que puede entrar lo demás, ¿no? Que ya es preparar a tu legado, ¿no? Sí. Yo considero que siempre va a ser más importante poder hacer esto con mejor dinámica, o sea, el fundador donde tenga más fuerzas, mentalmente más capaz, que cuando ya está, digamos, en una etapa de retiro, ¿no? O ya como, digamos, ya como que de salud ya no tan bien. Yo considero que a veces es bien importante como entender esta parte. Sí, quizás no hay una edad específica ni hablamos de etapas específicas, pero yo creería que lo primero es entender que sí, o sea, que el tiempo es limitado y que entre más pronto preparemos a las siguientes generaciones, sí, pues más éxito quizás puede tener, porque incluso puedes ir monitoreando pues ese desarrollo, ¿no? Y entender también que, bueno, pues hay que, para delimitar este tema, pues hay que poner reglas, establecer muy claro pues para dónde va el futuro de la organización. Sí. Y bueno, no solamente ponerlas, sino cumplirlas y llevarlas a cabo. Claro. No, sin duda, creo que por ahí está el tema. Y antes de seguir avanzando, me gustaría, Laura, que nos compartas un poquito del proyecto de familia y cómo han vivido un poco la dinámica, ¿no? De la transición de la primera y segunda, cómo están conviviendo, qué retos se han encontrado. Muchos, fíjate. Nosotros empezamos precisamente con aportación del protocolo familiar en pandemia. Sí. En el 2020 iniciamos, duramos casi 2 años, desde el inicio de la toma de acuerdos y reglas. Lo hicimos junto con los fundadores y a través de un coaching, que te ayuda muchísimo a poder avanzar rápido, claro, y poder conciliar los diferentes acuerdos, porque cuando ya somos varios miembros, es un poquito más difícil conciliar. Sí. Y en el 2021, a finales, dimos inicio a nuestro consejo consultivo y lo tomo como una parte muy importante porque finalizó en esa parte en la cuestión de poder alinearnos y el poder tratar de congeniar, todavía no hemos terminado, una estrategia en conjunto y una visión unida. Una visión compartida. Así es correcto. Bien. Entonces, ha sido muy bueno. Ya actualmente estamos 4 miembros, son 2 ramas de familia, 2 hijos por rama de familia en áreas directivas. Sí. Y bueno, todos los días se aprende, pero la colaboración y la comunicación está abierta. ¿Es una empresa de 2 hermanos? Es una empresa de 2 hermanos, exactamente. Con 2 hijos cada uno. 4 hijos cada uno, okay, pero laborando activos nada más somos 2 de cada rama familiar. Padrísimo. Sí, diferentes roles. Y Kuijia Hiro es la empresa en la que están participando. Fabricantes de muebles para muebles tapizados para el hogar. Padrísimo. Y bueno, paso con Frank porque vamos a romper paradigmas. Pensamos en empresa cuando hay un producto tangible de por medio, pero también los prestadores de servicios somos empresa, ¿no?
Sí. Y somos familia también. Entonces, platícanos un poquito el contexto de tu proyecto, de tu empresa de familia y qué retos han tenido en la interacción de varios socios. Claro que sí, Ángel. Mira, pues nosotros somos una firma de consultoría contable, fiscal. Y bueno, como bien lo comentas, pues acá en la firma el tema son servicios, ¿no? Lo que nosotros vendemos son servicios, son horas de experiencia. Y en ese sentido, pues entre más preparados estemos, pues obviamente mejor nos va a ir, ¿no? Eso yo creo que ha sido como el principal reto que hemos tenido en cuestión de involucramiento. Decir, bueno, pues a ver, está la vara muy alta, ¿no? O sea, acá inician el negocio mi mamá y sus hermanos, son 6 hermanos, los 6 contadores. Es algo de pronto inusual en una familia, ¿no? Por ahí, de hecho, mi mamá en su momento, ella es la mayor, pensó en ser médico. Entonces, en una de esas, imagínate, tendremos un hospital, ¿no? O sea, porque todos siguieron ahí la dinámica de mi mamá. Fue la líder de la familia. Y bueno, pues son los 6 contadores. Ahora ya la segunda generación somos primos. Y bueno, también el reto ha sido muy interesante porque ya cuando hablamos de primos, digo, aquí Laura no va a dejar mentir, aunque seguimos siendo familia, tenemos formaciones ya diferentes, ¿no? Claro. Ya hay otros factores que influyen en la formación y muchas veces, si a veces entre hermanos es complejo, entre primos puede ser todavía doblemente complejo, ¿no? Sí. Empieza a haber este tipo de temas y yo creo que, digo, al final de cuentas, vuelvo a la esencia, pues, de lo que es una empresa de servicios, en donde la preparación, realmente la constancia, la disciplina, en ese sentido es lo que nos va a llevar a ser mejores. Y a consolidar a largo plazo, ¿no? Sí, sobre todo, ¿no? Sí. Sabedores de que, bueno, nosotros no somos dueños de nada, ¿no? Al final de cuentas es nuestra experiencia la que nos va a llevar a poder seguir dentro de un mercado, ¿no? Pero yo estoy convencido que el prestigio y todo lo que le han trabajado a la primera generación les está abriendo el camino y facilitando, ¿no? Relaciones, todo lo que se ha construido. Y además yo soy un convencido porque estoy muy allegado a esta familia. Con la vara muy alta se la están dejando porque es una familia muy cercana, muy unida. Y que les está exhortando a seguir ese patrón, ¿no? Sí, desde luego. De hecho, lo hemos comentado incluso en las primeras sesiones del programa, en el que, bueno, que nos caracteriza como familia y fundamentalmente, pues sí, esos son los valores, ¿no? Claro. O sea, nosotros vemos eso muy marcado en los fundadores. Sí. Y desde luego que la vara está muy alta porque ellos empezaron desde cero. Claro. Supieron llevar un negocio de cero a estar en este momento consolidado. Han hecho pues una cartera de clientes interesante, muchas relaciones. Sí. Y en ese sentido, evidentemente, pues nosotros ahora que entramos, pues ya está el camino un poquito más recorrido. Ya la marca está capitalizada. Así es. Entonces, el resto para nosotros es enorme, fuerte, ¿no? Es fuerte en ese sentido. Por eso habla mucho de la preparación, porque yo creo que en ese sentido podemos llegar a cumplir esa meta, ¿no? Y a poder continuar con ese prestigio. Cuando seleccionamos a con quién podemos platicar para tener también acotado el diálogo, sí escogimos que fuera esta parte de una empresa de servicios, porque los profesionistas no dimensionamos que generamos empresa también, somos empresarios. Nos sentimos más profesionistas y generamos un medio para desarrollarnos, ¿no? Y pues tenemos varias familias dependiendo de nosotros y pues tratando por todos los medios de aportar valor a las empresas para que perduren. Entonces, pues bienvenidos. Y bueno, con este contexto ahora quisiera abordar, Laura, contigo, ¿qué retos tienes como sucesor ante pues esa responsabilidad asumida de tratar de darle continuidad en armonía con tus socios? Sí, yo creo que el principal reto como sucesores es que no te entregan un puesto. Sí, te entregan un compromiso y una responsabilidad. Y ese compromiso tienes que vivirlo a través de un liderazgo. Comentaba hace rato con Alan que liderazgo colaborativo, porque cuando tienes empresas con tanto tiempo, claro, sí,
también los colaboradores también tienen ya una expertise tan grande que también forman parte de esa sucesión. ¿Sí? O sea, no nada más sucedió a mi papá, ¿sí? También muchos de sus colaboradores, 45 años, se están retirando, sí, que también son parte muy importante a tomar en cuenta en la empresa, porque es parte del desarrollo precisamente de que los productos tengan la calidad que se necesita y la forma en que se desarrolla. Sí. Adquirir ese tipo de conocimiento, yo creo que no puede ser transmitido nada más en un día o con un te va muy bien, sí, y adelante, échale ganas. Sí. Tiene que ser un proceso largo que se tiene que estar enderezando y trabajando todos los días. O sea, las personas que toman ese puesto se lo tienen que ganar. Claro. Sí. Definitivamente. Convencido, y por lo tanto un compromiso muy fuerte a prepararse, ¿no? Estar a la altura de los proyectos. A mí, desde que me enteré de este tipo de cursos a través del coaching del protocolo familiar, fue un tema que me interesó muchísimo, porque creo que es la herramienta necesaria para las empresas familiares para poder darle continuidad al negocio. Sí. Sí, pasas de un fundador o un par de fundadores que hicieron un poquito de todo, sí, ¿sí? Para empezar a formar, el mantenerlo y el que hayan sido exitosos, ya no se transmite, ya nos toca otra parte de la historia, sí. ¿sí? En la cual la visión compartida es muy importante, como la rendición de cuentas. Entonces, Totalmente. es a través de los órganos de gobierno donde yo veo que es el camino. Para Sí. mí, yo estoy convencida. No, y quisiera que nos compartieras un poquito la experiencia cuando Laura se enteró de este programa. Sí. Ya es egresada del Seminario Sí. de Gobierno Corporativo, que está muy enfocado a empresarios y a sucesores, pero maduros, que ya están dentro de la organización. Y bueno, y todo su equipo directivo para involucrarnos en el modelo de gobernanza. Y recuerdo que la directora del instituto te dijo, no, Laura, no es para ti, Exacto, creo sí. que te va a quedar Sí. chiquito, pero platícanos, ¿cómo te has sentido? Bastante bien. Para mí, cada participación que tengo con los jóvenes, definitivamente me motivan mucho ver a los siguientes sucesores tan motivados y tan comprometidos, ¿eh? O sea, nos está tocando ver posibles líderes del mañana en empresas, pero ya con una iniciativa y una intención muy dirigida. Eso es lo que más me gusta del curso. ¿Sí? Muy bien. Es interés. No, y muy contentos también porque están aprendiendo mucho de ti. Muchas gracias. Y creo que por el promedio de edad, sí salimos un poquito, pero están muy contentos con tu experiencia y lo generosa que has sido en compartir con ellos, ¿no? Me gusta verlos también en la fábrica, en la planta, en mi trabajo. Me gusta mucho el desarrollo de talento. Sí. Entonces sí me gusta ver a los muchachos cómo se van desarrollando, cómo van participando. Hay algunos ahí que todavía son tímidos Sí. para hablar y les digo, no, tú adelante, échale, porque esa es la parte que necesitan para crecer. ¿Sí? ¿Y qué te ha impactado en la actitud de los jóvenes en este proceso de introspección? Los veo bien desarrollados. Sí. O sea, traen un chip bien diferente. ¿Sí? Totalmente convencidos que es un compromiso y muchos muy dedicados a poderlos cumplir. Aquí los familiares, por ejemplo, de Frank, es bonito ver, ¿sí? Que esté la familia unida y participando en un mismo programa. Sí. Sí. No, desde luego, ¿no? Y el más grande acompañándolo, ¿no? Eres el más grande, ¿no, Frank? Sí. Soy el mayor de la segunda generación. Soy el mayor de los primos, y sí, de la segunda generación. Sí. Sí, y abanderándolos. Y abanderando, sí. Abriéndoles camino. Sí, ¿no? Y digo, la responsabilidad también es mayor, ¿no? En Claro, ese sentido claro. de liderar, ¿no? Pero bien aplicadito, la verdad es que no hay problema con él. Sí. No, bastante Sí, desde bien. que fue alumno en el seminario lo veías muy aplicado, muy en lo suyo, entonces sí, la verdad es que Hemos muy tratado, ¿no? gratificante. Tratado de poder estar enfocados en ese Buen sentido. trabajo. Sí. Y ahora contigo, Frank, ¿tú qué retos ves como sucesor en apropiarte del proyecto, del legado y tratar de preservarlo para las siguientes generaciones? Fíjate que me llamó muchísimo la atención la primera sesión que tuvimos en cuestión del propósito, Sí. porque nunca lo había visto yo de esa manera. Yo creo que, en su momento cuando decidí dedicarme a lo mismo que se dedica mi mamá y que está pues en su negocio,
no me lo había planteado como tal el propósito del por qué yo estaba en esta parte y me llamó muchísimo la atención. Sí. De hecho, lo escribí y lo estoy tratando de vivir, ¿no? Porque la verdad es que no había detenido. Y a veces creo que sí es bien importante como si aterrizar el tema de cuál es el propósito de tu vida. Claro. Y si este propósito está alineado con el negocio familiar y el proyecto, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? Porque normalmente, bueno, a ver, los fundadores iniciaron con un sueño. Sí. Y probablemente ese sueño, ahora los sucesores, pues tengamos otro diferente, ¿no? Claro. Nos une una parte, sí, nos une un propósito, pero quizás creo que el reto más importante es cómo te apropias también de ese sueño que en algún momento vivieron los fundadores. Sí, que no es tuyo. Que no es mi sueño. Sí. ¿No? Esa parte ha sido, me ha causado muchas preguntas, pero es parte del propósito, ¿no? Sí. Y yo creo que el reto principal justo está ahí, Ángel, desde mi perspectiva, ¿no? Sí, porque vamos muchos sucesores forzados, ¿no? Al proyecto, frustrados porque queremos hacer algo diferente y creo que al momento de hacer esta introspección o te lo apropias o lo afrontas abiertamente y no es lo mío y, claro. Y agradezco, ¿no? Los beneficios y todo lo que genera, pero a lo mejor hay que desarrollarlo a ese sucesor desde la parte de la gobernanza. Exactamente. No precisamente operando, ¿no? Sino gozando de los beneficios de las acciones y preparándolo para integrarse al consejo de administración y los órganos de gobierno. Exacto. Para que pueda desarrollarse en lo que le gusta, si es el arte, la música o algún otro proyecto, emprendimiento personal. Claro, y creo que yo estoy convencido de eso, Ángel, porque al final de cuentas esta parte te hace darte cuenta de si puedes estar dentro de la empresa, ¿no? Si es parte de tu propósito. Claro. Porque a veces sí, la mayoría de la gente, a veces cuando no conocen esta parte, lo hacen por inercia. Claro. Pero no se dan cuenta si realmente es lo que querían. Es lo que les apasiona. Muy lo que comentamos de que el papá está forzando mucho, ¿no? Al hijo y a veces, oye, te has parado a preguntarte si eso es lo que quiere tu hijo. Hay un empresario muy connotado en México que dice que si forzas a tu hijo a entrar a la empresa, le vas a joder la vida al hijo y a la empresa. Claro. Entonces, sí es bien importante eso. Y no por eso los vamos a dejar de querer y los vamos a desheredar, ¿no? O excluir de los beneficios que dan las acciones. Porque creo que como empresarios uno de los desafíos es entender que una cosa es la operación y otra cosa es los beneficios de las acciones que se pueden controlar a través de los órganos de gobierno, en específico del Consejo de Administración. Entonces, bueno, si eso se entiende, creo que van a estar del otro lado y van a evitarse muchos conflictos a futuro por este desconocimiento, porque todavía hay paradigmas que hay que romper. En la sucesión se piensa que pues los negocios son de los hijos, ¿no? Todavía en la encuesta que tenemos de empresas familiares arroja que todo un 5% de las empresas encuestadas están pensando en la sucesión diferenciada, es decir, hijos, no hijas, ¿no? Entonces, que tengan muy claro eso. O otro paradigma es que piensan que la tierra es de quien la trabaja. Entonces dicen las acciones van para quien está operando. Entonces tenemos que concientizar que no necesariamente la sucesión implica operar. Se puede controlar desde otros ámbitos, ¿no? No, desde luego. De hecho, a mí se me hace muy, muy bueno que existan estas prácticas, ¿no? Con el instituto. Sí. Porque de pronto muchas empresas se pierden en esta parte, no entienden. Y sí, como bien comentas, Ángel, se puede llegar a frustrar tanto el desarrollo del sucesor o de la persona como de la empresa, ¿no? Y cuando conoces realmente el tema de que hay lineamientos que puedes seguir, hay estatutos, hay un orden que ya incluso pues, hay un plan de sucesión, un protocolo. Sí. Pues te cambia la perspectiva y realmente pues puedes ayudar realmente a tu familia y a la empresa. O sea, el tema es que muchas veces esto no se conoce y las empresas operan y operaban a lo largo de los años muchas veces así al patriarcado, ¿no? Y entonces conocer esto realmente yo creo que pues es buenísimo para todas las empresas. Sí.
Ya abordaste, Laura y Frank, el tema del primer módulo, ¿no? Que nos reta a definir nuestro propósito. Y cerramos ese capítulo con el plan de vida. Y plan de vida y carrera, en el que ya con esa convicción de que queremos emprender, queremos gobernar, ¿no? O queremos operar, ¿qué tengo que afinar en mi preparación para poder ponerle fechas, ¿no? A corto, mediano y largo plazo, pero en equilibrio con todo el contexto, ¿no? Personal incluso. Entonces, no sé qué nos compartan de ese ejercicio, ¿no? Que vivieron con Karina. Sí, se lo apropiaron el proyecto, ya tienen su plan de vida y carrera. ¿Ya hicieron la tarea? Ya hicimos la tarea. Fíjate que lo que más me entusiasmó y que se diera inicio a este diplomado, a este curso, a través de esto para los jóvenes sucesores. Yo creo que es muy adecuado, lo comentaba también Frank, el que los muchachos puedan cuestionarse a ellos mismos, reflexionar y hacer una introspección personal de si realmente es el camino que quieren desarrollar. ¿Sí? Y yo creo que con eso además también van viendo en qué parte se pueden desarrollar y empezar a adquirir habilidades principalmente. Sí. Entonces, sí es muy importante. Me tocó muchísimo el tema de René Llamas, de liderazgo ético. Me encantó la manera en que lo expuso. Me gustó mucho la forma en que lo abordó. Bien. Creo que tiene una situación de poder hablar de una manera en que tú puedes interiorizar cada una de sus palabras y adquirir con pocas láminas todo el aprendizaje. Sí, ese tipo de educación lleva a desarrollar liderazgo junto con el propósito, ya tenemos otro tipo de sucesores. Totalmente. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue con tu plan de vida personal y profesional, Frank? ¿Ya está palomeada o todavía hay pendientes? No, bueno, me tocó ahí primero escribirlo porque no lo había hecho, como lo comentaba. No había tomado el tiempo de escribirlo. Y bueno, sí, estamos en ese proceso. Sí. Me tocó ahí delimitar pues hacia dónde quiero ir. Sí. En este sentido, el propósito. Y sí, creo que es importantísimo que lo podamos definir en primera instancia, ¿no? Antes de continuar con todo esto. Sí. Y después ir abordando todos los demás temas, porque ahorita justo con lo que comentaba Laura, me cayó también un 20, pues porque al final de cuentas puede haber muy buenas intenciones. O sea, sí, dentro de las familias pues, seguramente siempre habrá buenas intenciones, pero para eso existen también las mejores prácticas. Sí. Porque no basta nada más en quedarse en buenas intenciones, ¿no? Sino en conocer cómo puede ser una asociación exitosa. Sí. Entonces ahí me parece que estas herramientas al final de cuentas nos permiten que más allá de las buenas intenciones, pues podamos delimitar para dónde vamos y las reglas claras del juego. De acuerdo. ¿No? Oye, y por lo poco que te conozco y te he seguido, creo que la parte profesional ahí va. Pero la personal, ¿cómo salió en ese plan? ¿Había que trabajarlo también? ¿Lo espiritual, el tema emocional y físico se está equilibrando o también hay temas ahí que trabajar? No, siempre va a haber algo que mejorar. que trabajar, seguro. Sí, de hecho, ahí encontré muchas cosas que ya venía haciendo bien. Ahorita lo comentaste en el plano profesional. Sí, claro. Me he enfocado muchísimo en esa parte. Sí. Pero realmente, bueno, ves que es tan importante también el equilibrio en los demás aspectos y no descuidarlos. Cuando ves el árbol, ¿no? Las raíces, que es lo emocional, el físico y lo espiritual. Totalmente. Y más que jugamos varios roles dentro de todo este tema empresarial, familiar. Sí. Lo comentábamos hace un momento. O sea, yo como mayor de la segunda generación, pues también juego un rol de liderazgo. Entonces, ven mucho hacia mí, mis primos, mis hermanos, y esa parte de a ver qué hizo Fran, ¿no? En qué se equivocó o todo este rollo. Entonces, esa parte también es para mí muy retador. Claro. Y justo pues esa parte de poder delimitarlo, de poder decir, oye, pues vamos bien aquí, pero hay muchísimo que trabajar por acá y lograr un equilibrio. Me parece que también eso es muy, muy importante. Oigan, y el módulo, sí que sea choro, porque no quiero, pero ese tema de agradecer, de honrar a los fundadores y apropiarse, ¿qué me comparten de eso? ¿Sí los hizo reflexionar? Sí, claro. El trabajo de los fundadores y la historia de la empresa
así como sus valores deben de ser el eje que te mueven. Sí. Sí, eso se puede ir adaptando poco a poco con una nueva visión. Sí. Pero en tus raíces tiene que estar esa parte. Sí. Las vives desde niño, las repites en muchas situaciones y yo creo que esa es la parte del legado más importante que puedes transmitir también a otra generación. Entonces, claro que sí, hay historias. Nos tocó este curso con Francisco Ibarra, Gómez Ibarra, con una historia muy buena de su familia. De Chocolate Ibarra. Sí, claro. Sí. Donde transmite precisamente estos temas que estamos platicando, ¿no? La importancia de tener las reglas claras, definitivamente, de trabajarlas a tiempo, pero de siempre agradecer y reconocer a cada una de las personas que han colaborado en la empresa y en la familia. Sí. Sí, porque ninguna de las dos están separadas. Claro. Apropiarte. Ese yo creo que es un tema más delicado, porque es muy difícil el poder hacer tuyo ese mismo sueño. Estoy de acuerdo con algo que platicaba Frank. Sí, participas en ese sueño, pero desde otro tipo de visión. Claro. Por eso es importante que las dos generaciones se junten y unifiquen esa visión. Sí. Y en tu experiencia, Frank, que te movió esa parte de agradecer, honrar y hacer lo tuyo. Sí, ¿no? Desde luego. También es que todo te hace como reflexionar y te caen muchos veintes, ¿no? Que a veces dentro de la misma operación no te das cuenta que lo tienes que replantear. Yo en mi caso, digo, a lo que soy ahorita, la verdad es que el desarrollo que he tenido desde que llegué a la firma nuevamente y en este momento, pues mucho se lo debo a mis tíos, ¿no? Mi mamá, en la cuestión profesional. Sí. Pero también me causó así como que mucho revuelo el pensar ahora en cómo puedo yo apropiarme, ¿no? De esa parte, porque yo veo todavía un arraigo muy fuerte, ¿no? De mi familia ahí, o sea, realmente sí estamos trabajando en ello, pero digamos que el ahora yo como adueñarme de ese sueño también de ellos, digo, sí estoy en ese proceso y me gusta. Están peleando el Nintendo. Y me gusta lo que hago. O sea, la verdad es que amo esta profesión y me gusta mucho lo que hago y estoy muy agradecido con todo lo que, las herramientas que me han dado en la familia. Pero estoy en ese proceso. Bien. La realidad es que sigo en busca de eso. Seguramente hay mucho todavía que trabajar. Claro. Y bueno, pues estamos siempre con la mejor intención de poder hacerlo, ¿no? Bien. Oigan, y hasta donde vamos, ¿les ha ya surgido un impulso de sentarse y agradecer y tener una plática como más personal en el caso de tu mamá, tus tíos o no sé si vivan tus papás y tener una plática con ellos en este sentido? Fíjate que una plática muy breve, así son las pláticas con mi padre, pero le comenté de esta invitación, ¿sí? Y platicamos un poco de cómo se dio la sucesión, porque él nombró su sucesor, mi tío a su sucesor o sucesores. Creo que la parte del agradecimiento siempre tiene que estar implícito. Por parte de mi padre no le gusta mucho el agradecimiento de esa forma. Tiene que ser por medio de actos y así lo creo, ¿no? Hay que honrar lo que ha hecho, lo que ha preparado, lo que nos ha dejado, porque también soltar es muy difícil, también para ellos. Entonces, reconocerlo a través del valor que tú estás dando en el cuidado de la empresa. Bien, no tanto en expresarlo. No. Bien. Lo he tratado de hacer muchas veces y me dice, tú no te preocupes, tú puedes seguir haciendo tu trabajo, yo ya sé que lo agradeces, ¿verdad? Pero mantener el legado, yo creo que ese sería la recompensa. La mejor demostración, ¿no? Del agradecimiento, sí. Bien. Así es. ¿Y en tu caso, Frank, te ha impulsado a sentarte a agradecer o no? ¿O todavía no? O sea, yo creo que lo he demostrado más con acciones. Bien. Pero me falta, yo creo que sí, tomar la batuta en el sentido de poder hablar esos temas ya de manera particular, ¿no? Porque es muy gratificante, imagínense eso. Sí, claro. El saber que lo aprecian, que están valorando y creo que nos impulsa a soltar más fácil, ¿no? Sí. Con la convicción de que no lo van a dejar caer. Entonces, porque es el miedo. Creo que de cualquier fundador que el esfuerzo de tantos años
se venga abajo por la irresponsabilidad o la falta de visión de los sucesores. Es correcto. Sí. Y creo que ese es uno de los principales paradigmas que tenemos que romper, porque por estadística, el mundo espera que se nos caiga de las manos, el regalito. Entonces, porque 30%, ¿no? Más o menos de las empresas. El 27 se consolida en la segunda generación de las empresas, el 12 en la tercera y el 4 en la cuarta. Así es. Entonces, imagínense, es muy fácil que se les caiga. Es un reto muy importante. Porque la visión compartida la puede tener la primera generación, la segunda, pero la tercera ya hay mucho riesgo, ¿no? Entonces, cada quien jala para su molino. Y precisamente quiero con este preámbulo ir a la siguiente reflexión sobre el conflicto. Abordamos algunos protocolos para intervención, incluso en crisis, ¿no? Porque es muy fácil cuando tenemos un conflicto dentro de la familia escalarlo a un nivel en el que necesitamos tener algún medio de contención. Entonces, ¿qué reflexión nos pueden dar en ese tema de la solución y mediación e intervención en crisis? Así es. Creo que ese es un tema que me di cuenta a través de este curso, por lo menos en lo que vamos llevando, que necesito estudiarlo más a fondo. Creo que es muy importante buscar la manera en cómo mediar, porque conflictos vamos a tener todos los días. La vida, ¿no? Es un conflicto eterno. Totalmente, sí. Y con intereses diferentes dentro de la misma familia y de la empresa. Entonces, desarrollar ese tema yo creo que es necesario, y donde puedas aprender de qué manera poder atacarlo y de qué manera poder llegar a acuerdos, porque nunca vamos a llegar a una misma decisión. Sí. De eso estoy convencida. Pero sí, el respetar la opinión de cada uno y que todo mundo sienta que cuenta y que participa en esa decisión es muy importante. Muy importante. Me hace falta aprenderlo. No hemos llegado a ese nivel, gracias a Dios, pero creo que, como tú dices, puede escalar. Sí. Sí, puede empezar en algo muy chiquito que no le das importancia y a través del tiempo puede ser algo importante. Muy bien. Sí. Contigo, Frank, ¿qué reflexión te dejó el tema retador? Sí. Creo que es el más retador en un proceso de institucionalización. Yo creo que sí. Reconocer, decía argumenta un psicólogo, Daniel Goleman, que la mente humana es tan poderosa que se bloquea al momento de sentir una agresión de alguien que no esperas, ¿no? Y se llaman puntos ciegos. Entonces, dice que es muy necesario que el ser humano abra esos puntos y empiece a poner límites y empiece a recuperar su autoestima. Es correcto. Porque la mente, al cegarse, justifica la agresión. Entonces nos sometemos. Sí. Nos sometemos y nos hacemos chiquitos. Sí. Nos hacemos muy chiquitos. Entonces, si tenemos alitas, nos las corta. Así es. Sí, la agresión y el conflicto. Y podemos llegar a una frustración. Y dicen que cuando el ser humano se enfrenta a un conflicto, tiene 3 caminos. El primero es responder con agresión. Y es muy común que el hijo se le ponga el tiro al papá. Pero el perrito muerde porque está herido. Sí, claro. ¿Sí me digo? Está respondiendo a la agresión. Y el otro camino es someterse, ¿sí? Chiquito. Me hago chiquito y pues acepto, ¿no? La agresión, el conflicto y me hago chiquito. Eso es muy peligroso para el ser humano. Y el tercero es somatizar. Me enfermo para justificar porque no puedo, porque soy tonto, porque no estoy a la altura, porque... Entonces somatizamos. Y esos son los 3 caminos que lleva el conflicto. Por eso dice Daniel Goleman, es muy importante romper los puntos ciegos y establecer límites, hablar y hacer una comunicación efectiva con papás, con hermanos, para respetarnos. Así es. Y vernos como socios y con la grandeza que implica, ¿no? La responsabilidad del patrimonio. Creo que es un tema muy importante que tienes que desarrollar, que tienes que aprender, Entonces, ¿tú cómo lo viste el tema? Fíjate que me cayó una reflexión muy, muy fuerte con esto en el momento que lo vimos, porque a veces en las empresas familiares no nos damos cuenta que estamos jugando en el mismo equipo. Sí. O sea, y podemos tener conflictos y cada quien ve para su lado y echa agua para su molino, pero al final de cuentas estamos jugando en el mismo equipo. O Totalmente. sea, no podemos hacernos daño entre nosotros. Esa parte es increíble. Es de verdad que a veces digo,
la verdad es que pasan las cosas, sí, o sea, suceden sí, más por el ego, porque lo vemos hacia adentro y por nuestro propio beneficio, pero en una empresa familiar realmente estás jugando un papel importante en un rol, claro, en el que, a ver, ya no nada más dependes o depende de ti, tú y tu familia, sino que hay 80, 100, familias. 200 familias que dependen de las decisiones que puedas tomar. Sí. Entonces, sí es pensarlo desde otra perspectiva, ¿eh? O sea, esa parte, créeme que me rompió la cabeza. Sí. Y es impresionante cuando lo ves de fuera, ¿no? Cuando llegas y ves esa dinámica y dices, qué tontería más grande que la guerra la hacen adentro y no con el mercado, ¿no? Sí, totalmente. Es ilógico. Es ilógico, realmente. La destrucción está adentro. Sí, es muy rico, pero lo padre de todo esto es que cuando lo confrontas empieza el cambio, porque te crea catarsis, ¿no? O sea, viví un error, estoy mal y te conflictúa, entonces, pero es parte del proceso, una catarsis, te sacudes. Los griegos se bañaban, ¿no? Para limpiarse y sacar todo eso que... Y sabes que creo que es muy importante en ese sentido la comunicación totalmente muy, muy amplia, ¿no? O sea, de hecho, en cuanto detectas un primer conflicto, poder atacar el conflicto, no la persona, ¿no? Sí. O sea, realmente es, a ver, está pasando esto. Sí. Hay que entender el origen, porque de hecho lo veíamos en el programa también. Hay que entender el origen del por qué se está dando el conflicto, no encasillarnos o digamos en el efecto, o en la persona, sino el origen del problema. Y yo creo que en la medida en la que salgamos adelante con ese conflicto, salimos más fortalecidos. Sí, ¿no? Totalmente. Pero hay que verlo en ese momento. Sí. Después se hace la bola más grande, se empiezan a hacer como ideas, ¿no? Perspectivas, y yo creo que ahí ya empieza a dañar, porque ya empiezas a actuar en contra de tus propios miembros de la familia y del equipo, ¿no? Sí, y a mí me encanta este proceso en la intervención de la institucionalización de una familia, porque lo único que tienes que hacer es agarrar un espejito y que se vea, ¿no? Porque dice el dicho que la zorra no se ve la cola porque se asusta. Entonces yo me dedico a que las zorritas se vean la cola. Y les voy a decir por qué. Como decías, Frank, cuando llegas a una familia, la familia ve y tiene muy clara la dinámica que está generando, el de operaciones con el de comercial y cómo se meten el pie y todo ese rollo. Pero cuando los sientas a decirles abiertamente si están conscientes que están rivalizando y lo que los mueve es la envidia, pues, los choqueas. Sí. Los choqueas porque hay una condición humana que los está moviendo. Sí. Ya la causa es esto, o sea, están metiendo el pie y se están mandando mensajes, ¿no? Hasta con los propios colaboradores avientan el petardazo, entonces están dividiendo al grupo, entonces bueno, pero cuando los confrontas a la raíz, a la esencia de lo que los está confrontando, ahí es donde despiertan. Totalmente, o sea, ya la conciencia de qué es la envidia o la rivalidad, ¿no? Y de hecho, digo, por eso también es tan importante la cultura organizacional en el aspecto desde los dueños o los directores, ¿no? O sea, si ellos empiezan, o digamos, el colaborador empieza a detectar conflictos, ¿no? En la parte directiva, en la parte familiar, pues, ¿qué te esperas del colaborador, no? O sea, la cultura que tú permeas desde arriba, me parece que es también lo que después cosechas. Sí. ¿No? Entonces no puedes tú estar con una cultura que pues no es buena y esperar que los colaboradores tengan una buena cultura organizacional, ¿no? O sea, o tengan un buen ambiente, un clima laboral. O sea, creo que todo viene desde arriba y si lo sabes gestionar, yo creo que puedes llevar una buena un buen ambiente, ¿no? Y detectar también, pues digo, también es parte del líder, detectar dónde hay que corregir o dónde hay que ajustar en ciertos temas de conflictos que puede haber. Totalmente. No, les comparto algo porque toda esta dinámica es muy sutil, muy, muy sutil, pero con el tiempo va escalando y esa sutileza y algo que hasta de afuera puede parecer pues muy bonito, muy gratificante, crea verdaderos conflictos. Les comparto que hace unos días estuve en una fábrica de calzado y pues ya era tarde y yo no sé por qué me abrieron y me mostraron porque yo iba a comprar, pensé que había tienda y como no,
pues aquí está el domicilio. Y bueno, sale papá y muy atento y pásate y ve y muy, muy atento. Pero luego sale el otro hijo, que es el vendedor, y los dos mostrando y más que escuchar a un eco, que me gustó mucho su producto y lo que están haciendo y cómo lo están manejando en redes sociales. Entonces, bueno, llega el otro hijo que está en finanzas y también los tres ahí, pero sincronizados. Yo les decía vendedorzazos los tres. Y me decían, ¿y a qué te dedicas y dónde vienes? Y entonces platicamos un poquito de todo esto, ¿no? De estos retos. Y me decían, precisamente vamos a entrar a este proceso ya porque necesitamos entrarle a ISO para que nos delimite funciones, porque ya no estamos haciendo bolas. Lo más que ISO necesitan ponerse de acuerdo porque veo a los tres vendiendo cuando deberían de estar en cada uno de su chamba, pero de algo muy gratificante, muy bonito con el tiempo. Imagínense estar todos en lo mismo, a ver qué está haciendo el otro, cuidándose o complementando, ¿no? Por si se le cae algo. Sí. Llegamos a atropellarnos, ¿no? Llegamos a distraernos. Muy fácil. De hecho, pasa, yo creo que en las empresas familiares, cuando son más de un sucesor, como en nuestro caso, que de repente tenemos que volver a definir y separar los roles, ¿eh? Sí. Aunque sean operación y comercial, que supuestamente están separados por su naturaleza, normalmente a veces nos tropezamos. Claro. Así les digo, de repente nos tropezamos, hay que volver a alinear. Pero será algo muy natural, ¿no? Yo lo veía ahí con ellos, porque aquí llegó un cliente, vamos a ver en qué reforzamos. Y el de operaciones ya está metido acá en la venta, ¿no? Entonces muy fácil nos atropellamos y llega con el proveedor y a ver qué está haciendo y vas y te metes y el otro, ¿no? Es muy sutil el atropellamiento. Y no creo que sea definitivamente por desconfianza. Muchas veces yo creo que estos roces son precisamente por querer atender y poder hacer. Ayudar. Ahí es donde tienes tropiezos de repente, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, bueno, pues sí creo que hay mucho que hacer en ese sentido, en el conflicto. Sí. Y bueno, creo que el último módulo que están ahorita cursando es de gobierno corporativo. Fue el último. ¿Sí lo vieron ese o todavía no? No, vimos liderazgo ético. Liderazgo ético. Sí, perdón. Exacto. Sí, viene jueves, creo que gobierno, pero a ver, platíquenos cómo lo manejó René. Muy interesante, ¿eh? Desde el inicio que nos dio 5 palabras para poder expresarnos de manera más clara, ¿sí? Desde qué es ignorancia, qué es opinión, qué es certeza. Creo que desde ahí la comunicación nos falla. Sí. Desde cómo podemos expresarnos con los demás para poder arreglar inclusive hasta los conflictos, ¿no? Y poder comunicar realmente qué es lo que deseas lograr, sobre todo en este tema del liderazgo, ¿sí? El que nos explicara también realmente qué es el liderazgo en una lámina. Ya lo comenté hace un momento, me pareció excelente. O sea, como un apoyo visual te puede ayudar a quedarte con la imagen y no se te va a olvidar, que era un ducto, un canal, una tubería, ¿sí? Y todas las personas acá, y cómo tenemos que ayudar a canalizarlas, cómo contenerlas, cómo darles dirección. Cómo colaborar con ellos, eso me gustó muchísimo, la manera en que lo expresó. Me pareció muy enriquecedor a mí personalmente, y también estar viendo principios de habilidades directivas que si normalmente los estudiaste, de repente necesitas nuevamente volverlos a recordar y empiezas a reflexionar y decir, no, creo que ya perdí el rumbo. Desde ahí estamos mal, tenemos que empezar otra vez a volver a dirigir. Sí. Entonces, muy interesante, en muy poco tiempo, para mí fue una presentación que te ayuda mucho a reflexionar realmente en tu papel y cómo lo estás desarrollando y qué es lo que te hace falta. Muy padre. Y es René con la simpleza que aborda el tema. Sí. Muy bueno. Y mucho que aprenderle. Sí. De hecho, en estos días vamos a estar juntos en Sudamérica y vamos a iniciar ya el próximo libro. De hecho, mañana iniciamos
Sí. con el primer libro que vamos a escribir sobre el conflicto en las familias. Excelente. Sí, vamos a hacer una colaboración ahí. Sí, por ahí lo estaba platicando durante el curso. Sí, muy contento, muy retador. Frank, ¿qué te dejó el tema de liderazgo ético? La verdad es que también fue un gran tema. Desde luego que sí ayuda mucho la ponencia de René en el sentido de cómo es él. Sí. Lo dejó muy claro. Y yo con lo que me quedé a grandes rasgos fue que al final el liderazgo es el conducto por medio del cual líder hace que la gente con la que trabaja pueda llegar a un objetivo. Uh-huh. Pero no solamente es llegar al objetivo, sino cómo llegas. Sí. Entonces me parece muy importante cómo podemos aterrizar ese concepto, uh-huh, porque al final el liderazgo es lo que impacta, sí, en que las personas que están contigo y que creen en tu proyecto puedan continuar porque ven en ti no solamente un líder de resultados, resultadista, o que no se enfoque en las personas, sí, sino que es un líder completo que al final dicen, oye, voy contigo en el proyecto, o sea, quiero ir de la mano en el sentido de que estoy convencido de quién eres y a dónde vamos, ¿no? Sí. Yo creo que la parte más importante precisamente de líder, más allá de decirlo con palabras, es el ejemplo, ¿no? Claro. Es realmente como dicen, el ejemplo arrastra, y esa parte yo creo que cuando la vives en la organización, claro, a ver, no es fácil llegar a ese, hay que trabajar muchísimo, ¿no? Sí. Pero yo creo que cuando la alcanzas, uh-huh, híjoles, tanto para el líder como para el equipo, es mucho más fácil llegar al objetivo, ¿no? Convencido. Sí. Y bueno, en esta etapa en la que va su programa, pues abordamos todo este liderazgo humano que busca el IMSSE en ustedes, de hacer empresarios más cercanos, más humanos, más conscientes. Y pues el día de mañana empieza a agregar lo técnico, ¿no? Todo lo que va a ser la gobernanza, los riesgos, el cumplimiento regulatorio y todos los retos que implica un proyecto ya en un contexto altamente profesional. Entonces, pues, sí estoy muy contento del eco que tuvo el proyecto en ustedes, en sus familias, en apoyarlos y bueno, con muchas expectativas de lo que viene. Y a manera de reflexión, ¿qué nos compartes? ¿Qué puedes compartirle con estos sucesores de cualquier edad, ¿no? Porque pensamos en jóvenes, pero a veces somos sucesores que estábamos todavía con papás y tenemos 50 años, ¿no? Así es. Espero que den gracias que los tienen, sí, porque sí me ha tocado escuchar algunos que ya desean que mejor no estuvieran, ¿no? No, yo creo que todavía hasta el día de hoy la mentoría de los fundadores y a través de órganos de gobierno como el Consejo de Administración es indispensable. Creo que ellos ya conocen muchas situaciones en su trayectoria, por lo que sus consejos siguen siendo muy bien escuchados y necesarios. En cuanto al curso, yo insisto, cuando me invitó Priscila, me mandó la invitación a participar, sin dudarlo le dije que sí, porque creo que todavía hay muchos empresarios que tienen dudas sobre la sucesión y que este proyecto, por llamarlo así, es necesario y es importante y puede ayudar a dirigir la continuidad de la empresa. ¿Sí? Uh-huh. Eso creo que es lo más importante. Yo los invitaría definitivamente, si están en ese caso, el poder tomar cursos, si sus hijos están interesados, de este tipo, se vayan preparando, porque normalmente la sucesión piensan que es técnica, ¿sí? La operación, las finanzas, las ventas, pero este tipo de proyecto que son los órganos de gobierno, la sucesión, los protocolos familiares, de repente lo sienten como burocráticos, uh-huh, y no es así. Son herramientas muy importantes donde te pueden dar todo el apoyo para continuar con el negocio y continuar con el legado. Ese es el mensaje que yo daría sobre este tipo de preparación. Muy bien, gracias Laura. Frank, ¿qué mensaje le darías a los sucesores y a los fundadores también, sí, en esta búsqueda del futuro de nuestras empresas? Fíjate que
normalmente, bueno, para la preparación técnica, pues están las universidades, ¿no? Y muchas entidades educativas, pero para la educación en el tema de sucesión, pues realmente, pues, o sea, tienes que voltear a un instituto como este, en donde se enfoca una metodología específica, en donde pues digo, si lo tomas de manera empírica, como dicen, sí, pues no hay una manera, no hay una metodología, y precisamente pues las mejores prácticas corporativas te llevan a que lo puedas hacer bien, ¿no? Y yo creo que por eso es tan importante prepararse en esto, porque insisto, nadie nacemos con el, digamos, pues el don quizás de decir, soy bueno en las sucesiones. Pues no, sí. O sea, si no te preparas, claro, ¿no? Y yo creo que, digo, me enfrento yo también como consultor en lo que veo, en que muchas familias empresarias, empresas familiares, sí, se enfrentan a este tipo de retos y no saben qué hacer o cómo atacarlos, ¿no? Sí. Entonces, cuando se dan cuenta que existe un instituto que tiene en su ADN el ayudar a las empresas a llegar a la segunda generación y la metodología, pues es cuando realmente se rompe el paradigma y dice, oye, pues creo que le tengo que apostar a esto, ¿no? Entonces, pues yo que les diría tanto a los fundadores como a los sucesores, pues que esto también hay que apostarle a la preparación en ese sentido, ¿no? Y que no basta con las buenas intenciones, sino que hay que aterrizarlo, pues haciendo todo esto, ¿no? También el protocolo, todo el gobierno corporativo, los consejos, que creo que es lo que nos llevan a pues una asociación más exitosa. Sí, muy bien, pues no me resta más que agradecerles esta oportunidad que nos dan de tener un testimonio para pues, la comunidad del instituto de lo que se vive, porque es un proyecto piloto, son la probeta, pero muy contento por los resultados, porque quieran que no, estábamos testeando, ¿no? Los resultados, la participación que tienen en las salas, porque es virtual, que eso también ayuda, porque no los separamos de sus actividades, a veces de su entorno, no les complicamos mucho. Entonces, bueno, nos ha tocado testear en las aulas cómo participan y cómo se motivan, y el tiempo no es suficiente. Sí. Para seguir compartiendo, y cada vez los vemos más abiertos, más participativos. Entonces, pues ha sido un proceso y un proyecto muy gratificante. Y también en la presentación en la Bolsa de Valores recibimos muchísimas felicitaciones y muchos augurios de éxito, y también estamos convencidos porque como todo lo que hacemos en el instituto está pensado para pues, ayudar y apoyar en estos desafíos que se enfrentan las empresas, en las que pues no existe tanta metodología y acompañamiento en cómo afrontar, ¿sí? Sobre todo en la conciencia, tanto de los fundadores como de los sucesores. Entonces, pues bienvenidos a este nuevo capítulo, y pues desde aquí los estaremos acompañando y pues proyectando, deseando el mejor de los éxitos para ustedes y sus empresas. Muchas gracias, Ángel. Gracias por la invitación nuevamente. Gracias, Frank. Muy interesante también toda tu trayectoria. No la conocía. Como compañeros nada más vemos los temas, ¿no? Sí. No, sí, también yo muy agradecido contigo, Ángel, por la invitación, por al instituto. Y desde luego, pues compartir con Laura esta experiencia ha sido muy, muy gratificante, ¿no? Desde nuestras perspectivas. Muchas gracias. También muy agradecido contigo, Laura. Sí. Y pues muchas gracias, y